Hi everyone, I'm Chris. Make sure you subscribe and hit the bell so you never miss a video. And hit the like button too, I appreciate it. And today we're going to react to The Warning again, but Automatic Sun live from Vivo Studios. So let me know in the comments what do you think, like always, but be gentle because if you're not, you are banned, okay? Yeah, I know you know it. I hope they don't block me this video, man. Okay. Let's check this out. Let me check this. Okay. Ya sé que siempre lo digo, pero en realidad me encanta cómo suena la batería de las chicas, man. Siempre lo digo, pero es verdad, me encanta cómo suena la batería. Insisto, ese sonido seco, ese sonido garajero que tienen, me fascina. I'm high on the freedom, but somehow you still got me trapped. With silence at midnight, just Mm. Me gusta ese tum turum tum tum turum tum tum turum tum tum turum tum. That's nasty. I'm high on the freedom, but somehow you still got me trapped. With silence at midnight, just feels like your nails down my back. ¡Ey! Las lucecitas ahí en la guitarra. Buenísimo. Buenísimo. Mira, es una muy buena, digámoslo, idea para no perder las, ¿cómo se llama? Las trastes. Para no perder los trastes. Me gusta. Primera vez que veo una guitarra con esas lucecitas al lado. No sé si habrán otras. Yo creo que sí. Pero es primera vez, por lo menos para mí, que veo una guitarra con los trastes marcados con lucecitas LED. At midnight, just feels like your nails down my back. Try not to think about it too much. The way the weight of everything seems unavoidable headache, but you got me begging instead, burning your automatic sun. Look what you're doing to me. Burning your automatic sun. Look what you're doing to me. Give me your psychosomatic love. Look what you're doing to me. And if you come to me, will you be my mirror reflect what I need? Oh, you're so out of reach, yeah. The way you hurt me's never enough. This addiction's hard to give up. If you want it all, then just take it. 'Cause you got me, you got me. Burning your automatic sun. Look what you're doing to me. Give me your psychosomatic love. Me gusta como el frame. Me gusta cómo puede pasar tan rápido en los cambios de voz, ¿sabes? De estar cantando como, digamos, tono medio pero fuerte, a de repente pasar, ¡pum!
arriba, ¿sabes? A un falseto. Y después bajar de nuevo y después volver a subir. Como les digo, obviamente eso se puede hacer con entrenamiento, con mucho trabajo, con mucho training vocal, de garganta sobre todo, de respiración, para no hacerte daño en las cuerdas vocales. Em, y sigo sin entender, sé que lo he dicho anteriormente en algún otro video que hemos hecho de ellas, em, pero sigo sin entender todo el odio que reciben, ¿sabes? O sea, insisto, las chicas tienen talento, las chicas tocan bien. Em, Desde que empezamos con este viaje aquí en el canal, he descubierto muchas bandas que conocía por nombre, pero que nunca me había animado a escuchar, porque, no sé, prejuicios, por decirlo de alguna forma. Y, y con el viaje que estamos haciendo en el canal, me han gustado, me he dado cuenta de que en realidad, como les digo, eran solamente prejuicios, eran estupideces, ¿sabes? Lo mismo me pasaba con The Warning, no me llamaba la atención escucharlas y desde que empecé a escucharlas, son realmente buenas, ¿sabes? Me gustan, me gustaron. eh, Me gusta que tengan esa esencia a rock antiguo. eh, y me da lo mismo, a ver, yo soy una persona que piensa que me da lo mismo de tus orígenes, siempre me han dado lo mismo tus orígenes. Y aquí hablando en la parte artística, no hablando de música, con más concretamente, no me interesa si eres de una parte baja o de una parte media o de una clase alta. No me interesa. Si me haces un buen producto, en este caso llamémoslo producto al tema de la música, hay que reconocerlo. Independientemente si es porque tienes más dinero, más producción, etcétera, o si tienes menos, o no tienes nada y solamente lo grabas con el teléfono. Eso es independiente. Hay que reconocer cuando la gente tiene talento, independientemente de dónde venga, si es con más o menos recursos. Look what you're doing to me. Give me your secret to meditate. Look what you're doing to me. Perdón, pero eso hay que repetirlo. Perdón, pero hay que repetirlo. You're doing to me. Ese sonido seco del bombo. Uf. Se echa de menos ese sonido del bombo. Mira, aquí tenemos. Me gusta el frame. Perdón, pero vamos a aprovechar de sacar la captura de pantalla para hacer la miniatura del video. Como les digo, esto siempre es sin edición, así que vamos a aprovechar. ¿Por qué? Porque me gustó el frame, así que vamos a cortarlo para hacer la captura de pantalla y tener la miniatura del video. Como les digo, ese sonido, eso seco, eso garajero, que suena la batería, por ejemplo, sobre todo la batería es donde más se siente, eh, se extraña en la producción de música de hoy en día, donde todo es más digitalizado, ¿sabes? Donde el 90% de la producción es digital. Entonces me gusta que se sienta eso. Eso no quiere decir de que aquí en la canción no haya procesos digitales, ¿sabes? Sino que eh, me gusta que se sienta esa esencia de calle. A eso es a lo que me refiero. Y, a ver, me gusta la performance, por llamarlo de alguna forma, el tema de lo que es la escenografía, ¿no? Un cuartito blanco con un par de luces cálidas, nada más. Y no sé, en realidad no necesitan nada más para hacer el video. Obviamente esto debe haber costado una pasta, pero me refiero a lo simple, ¿sabes? A eso me refiero, a lo simple. Perdón, que se me suelta el audífono, no sé por qué. Eh, y ya está. Eso es a lo que yo me refiero cuando digo que no necesitas demasiadas cosas o muchas cosas para poder hacer un gran video. No necesitas más, un par de luces cálidas a los costados, una luz fría al fondo
y nada más. Y además que las luces también de la guitarra también aportan su qué sé yo, ¿sabes? Trying not to think about it too much. The weight of everything's just Inteligente, muy inteligente el tema de hacer que las luces se muevan al compás del bombo, del pedal. Muy bien. Muy bien. Eso. try not to think about it too much. The weight of everything's just an unavoidable headache. The way you hurt me's never enough. This addiction's hard to give up. If you want it all, then just take it, take it, take it. Burning your automatic thought. Look what you're doing to me. Give me your psychosomatic heart. Look what you're doing to me. Oh, look what you're doing, doing. Look what you're doing, doing. Look what you're doing to me. Yeah. Buenísimo, ¿qué quieres que te diga? Buenísimo. Es muy inteligente jugar con el tema de luces junto con el ritmo de la música. Es muy inteligente. Porque te da otra perspectiva, ¿sabes? Te hace sentir como que el video, por decirlo de alguna forma, está vivo, ¿sabes? Es muy inteligente porque te juega con la intención. Te va mostrando la intención de lo que ellas están tocando. Es muy inteligente. Aplausos para el director del video o directora. eh, Muy inteligente. Me gustó, hasta ahora ha sido la que más me ha gustado de The Warning. Bueno, la segunda, porque la que más me gustó fue la del Wacken del año pasado. O a principios de este año creo que fue. Bueno, no recuerdo. Que fue un video que lamentablemente me bloquearon. A pesar de que lo impugné todo, me respondieron, lo impugné y a la hora tuve respuesta de los dueños del video donde dijeron que no había posibilidad de poder subir el video. Y estaba editado todo, entonces igual dijeron que no se podía. Que era una presentación que me habían pedido, pero lamentablemente el video, como quiera, no se puede subir. Eh, Esta es la segunda presentación, digamos, en vivo que, que me gusta de música. Es muy agradable, porque como les digo, mantiene esa esencia de calle, como lo vienen siendo la música de The Warning. Es bastante agradable. Y como les digo, muchas veces nos dejamos llevar por ¿cuál fue la palabra que usé antes? Prejuicios. Por los prejuicios a veces de un artista o del tipo de música que toca y después cuando lo escuchas te das cuenta que en realidad es muy buen artista. Y como les digo, era a mí lo que me pasaba de repente con The Warning. Pero, man, tienen talento y hay que reconocerlo y hay que aplaudir que haya bandas como ellas hoy en día. Así que espero que lo hayan disfrutado. Yo soy Chris y recuerden siempre ser gentiles, porque si no, serán baneados. Yo sé que lo saben. Bye.